Nunca he contado esto con detalle porque todavía me cuesta trabajo ordenar lo que pasó sin sentir que algo se me queda viendo desde algún rincón. Trabajé como enfermero durante 6 años en un hospital regional del centro de México, uno de esos edificios viejos que sobreviven más por costumbre que por mantenimiento. Las paredes estaban cuarteadas, los plafones manchados por humedad y los elevadores fallaban tanto que preferíamos usar las escaleras, incluso de madrugada. Aún así, era un lugar funcional. Ahí entraba gente herida, gente rota, gente que todavía tenía fuerzas para pelear y también gente a la que uno aprendía a mirar sabiendo que no iba a salir. Yo estaba acostumbrado a la muerte. Suena frío decirlo, pero en esa profesión uno aprende a reconocer cuando un cuerpo ya empezó a despedirse. Lo notas en la piel, en la manera en que respiran, en la mirada de los familiares, en el silencio raro que se forma alrededor de una cama. Lo que nunca aprendí a aceptar fue otra cosa, algo que empezó como un comentario aislado y terminó por hacerme renunciar sin avisar a nadie lo que de verdad me había espantado. Eso ocurrió en 2018, cuando me asignaron al turno nocturno en el área de medicina interna. Era la zona donde dejaban a pacientes de edad avanzada, enfermos terminales y personas que ya no respondían bien a tratamiento. Las noches ahí eran distintas al resto del hospital. No era solo el silencio. Había una sensación pesada, como si el aire estuviera usado, como si cada cuarto guardara restos de conversaciones, llantos, súplicas y respiraciones que no terminaban de irse. A veces abría una puerta y tenía la impresión absurda de interrumpir algo, aunque no hubiera nadie más adentro. La primera vez que escuché hablar de él fue por boca de un paciente llamado Ernesto, un hombre de 50 y tantos con insuficiencia hepática avanzada. Cerca de la 1 de la mañana activó el timbre de emergencia. Lo encontré empapado en sudor, con las manos temblando sobre la sábana. Pensé que se estaba descompensando, pero sus signos estaban relativamente estables. Lo que tenía era miedo. Un miedo verdadero, de ese que no se finge ni se exagera. Me dijo que alguien había entrado al cuarto y se había quedado de pie junto a la ventana. No pidió ayuda, no gritó, no intentó tocarlo. Solo lo observó. Le pregunté si reconocía a la persona, si podía tratarse de un familiar, un camillero o un médico. Me dijo que no. Que la silueta parecía la de un hombre alto, vestido de oscuro, pero que el rostro era imposible de recordar. Según él, lo vio perfectamente y, al mismo tiempo, no podía describirlo. Esa contradicción me puso incómodo. Le dije que quizá había despertado confundido, que la fiebre o la medicación podían provocarle episodios así. Lo calmé, le humedecí los labios, revisé la venoclisis y me quedé con él hasta que volvió a cerrar los ojos. Murió a las 10 de la mañana. No pensé demasiado en eso hasta 3 noches después. Una mujer llamada Ofelia, con cáncer de pulmón y metástasis, me tomó del brazo cuando entré a cambiarle el suero. Recuerdo muy bien la fuerza con que me apretó. Me dijo en voz baja que no apagara la luz del pasillo porque ese señor volvía cuando todo quedaba oscuro. Sentí un escalofrío inmediato. Le pregunté cuál señor. Me respondió que uno que se sentaba en la silla junto a la cama y esperaba en silencio, con las manos sobre las rodillas, como si tuviera toda la noche disponible. Lo describió con casi las mismas palabras que Ernesto, aunque ellos estaban en cuartos distintos y jamás se conocieron. Ofelia falleció antes del amanecer. A partir de ahí empecé a llevar la cuenta, primero por curiosidad, luego por ansiedad. Cada paciente que mencionaba a un hombre inmóvil dentro del cuarto, sin rostro claro y con presencia de sombra compacta, moría en menos de 24 horas. No importaba si estaba sedado, lúcido, orientado o delirante por ratos. Todos lo describían del mismo modo. Nunca hablaba. Nunca tocaba a nadie. Solo estaba ahí, esperando. Algunos lo veían en la esquina. Otros en la silla. Una señora juró que lo vio reflejado en la televisión apagada.
Un muchacho de 22 años, con leucemia terminal, me dijo algo que no pude olvidar: no viene por todos, viene por los que ya aceptaron. Yo traté de explicarlo de forma lógica. Hablé de alucinaciones preagónicas, de deterioro neurológico, de sugestión entre pacientes y personal. Pero había algo que no podía justificar. Antes de que ellos me dijeran que lo habían visto, el ambiente en el cuarto cambiaba. Era físico. La temperatura parecía bajar varios grados, aunque el aire acondicionado estuviera apagado. Un olor semejante a tela guardada y agua estancada se pegaba a la nariz. Los monitores seguían sonando, las soluciones seguían goteando, todo seguía igual, y sin embargo uno sentía que había entrado a un lugar equivocado. Lo comenté con Lucía, otra enfermera del turno de noche, y para mi sorpresa no me miró como si estuviera loco. Bajó la voz y me dijo que en ese hospital se hablaba desde hacía años de la guardia, una presencia que aparecía cuando un paciente estaba por morir. Según los camilleros viejos, no siempre se dejaba ver. A veces solo se sentía. A veces se reflejaba en los vidrios. A veces los enfermos preguntaban por el hombre que esperaba afuera del cuarto aunque no hubiera nadie en el pasillo. Lo perturbador era que nadie parecía considerarlo una amenaza. Era más bien una señal. Una certeza. Yo quería creer eso. Prefería pensar en una especie de aviso, algo terrible, sí, pero no necesariamente maligno. Hasta que me tocó verlo. Fue una madrugada de noviembre. Había ingresado un paciente nuevo, Julián, de 68 años, con falla renal, neumonía complicada y un deterioro general evidente. Lo recibimos cerca de las 11. Su hija se retiró pasada la medianoche. A la 1:20 sonó el timbre. Entré pensando que pediría analgesia o agua. Lo encontré incorporado, mirando hacia el rincón junto al baño. No me vio al entrar. Tenía la vista fija, la boca apenas abierta. Entonces dijo, muy despacio, como si hablara con alguien conocido: ya sé que vienes por mí, pero no te lleves al muchacho. Sentí que la sangre se me fue a los pies. En el rincón no distinguí una persona completa, no de inmediato. Fue más parecido a notar que la oscuridad ahí estaba mal acomodada. Demasiado vertical, demasiado densa. Algo más negro que la misma sombra del cuarto. Yo llevaba años trabajando de noche, sabía cómo se ve una silueta formada por muebles y poca luz. Eso no era eso. Aquello tenía volumen, presencia, y estaba vuelto hacia mí. No puedo asegurar cuánto duró. Tal vez 2 segundos, tal vez menos. Pero vi claramente que donde debía estar el rostro no había rasgos, solo una superficie opaca, hundida, parecida a un hueco bajo una capucha inexistente. Retrocedí sin querer. En ese momento el monitor cardíaco empezó a alterarse y corrí hacia Julián por puro reflejo profesional. Pedí apoyo, iniciamos maniobras, llegó el médico de guardia, entró otra enfermera. Cuando volví a mirar al rincón, ya no había nada. Julián no murió esa noche. Eso fue lo que me quebró. Porque si todo hubiese terminado con su fallecimiento, lo habría archivado como una experiencia horrible ligada al estrés. Pero sobrevivió hasta la mañana siguiente, y antes de que lo trasladaran a terapia me llamó con una lucidez que no había mostrado en toda la noche. Me pidió que me acercara. Lo hice. Tenía los labios resecos y los ojos hundidos, pero hablaba claro. Se confundió, me dijo. Yo le dije que eras nuevo, que todavía no. No respondí. Sentí náuseas. Pensé que deliraba, que yo mismo había construido el resto por miedo. Pero antes de soltarme la muñeca añadió algo peor. Ahora ya te vio. Renuncié 2 días después. Inventé problemas familiares, agotamiento, cualquier cosa con tal de no volver. Nadie insistió.
En los hospitales la gente entra y sale todo el tiempo. Mi vida siguió, o aparentó seguir. Encontré trabajo en una clínica privada, más pequeña, más limpia, con menos carga emocional. Quise convencerme de que todo había quedado atrás. Hasta que, meses después, durante una guardia tranquila, una paciente anciana despertó sobresaltada mientras yo le ajustaba la sábana. Me miró directo, con esa sinceridad brutal que solo tienen los moribundos, y me preguntó por qué había entrado acompañado. No había nadie conmigo. Desde entonces, cada vez que un paciente se me queda viendo por encima del hombro, cada vez que noto esa caída repentina de temperatura o ese olor a humedad vieja donde no debería haberlo, recuerdo lo que Julián me dijo. He intentado ser racional. He buscado explicaciones médicas, psicológicas, incluso religiosas. Ninguna me deja en paz. Porque después de tantos años, ya no creo que aquella cosa viviera en el hospital. Creo que aquella noche solo me reconoció. Y desde entonces, en ciertos cuartos, cuando la madrugada se pone inmóvil y el monitor marca un pulso que ya viene de salida, alcanzo a sentir que alguien hace guardia conmigo en silencio, esperando a que yo también acepte verlo por completo. Nunca había contado esta historia completa, no porque me faltaran palabras, sino porque durante muchos años preferí convencerme de que todo había sido una mala racha, una coincidencia monstruosa, una suma de noches pesadas en un hospital donde la muerte siempre rondaba demasiado cerca. Pero hay cosas que uno ve, escucha y siente que no se pueden enterrar del todo. Se quedan pegadas en la memoria como el olor del cloro en la ropa, como la humedad en las paredes viejas, como la impresión de unos dedos helados sobre la muñeca. Esto pasó en 2011 en un hospital regional de gobierno en el sur de Veracruz. Yo tenía 23 años y acababa de terminar la carrera de enfermería. Entré a hacer mis prácticas profesionales lleno de esa mezcla de orgullo y miedo que cargan los recién egresados. Quería demostrar que servía para el trabajo, que aguantaba la presión, que podía con los turnos dobles, con las desveladas, con los gritos de los familiares y con esa sensación constante de que cualquier error, por pequeño que fuera, podía costarle la vida a alguien. Me asignaron el turno nocturno en medicina interna. A esas horas el hospital se transformaba. De día era un lugar ruidoso, con camillas entrando y saliendo, doctores apresurados, teléfonos sonando y gente llorando en los pasillos. De noche era distinto. Todo se volvía más lento y más tenso. Los sonidos se escuchaban más claros, los monitores parecían latidos de un animal enorme y dormido, y el silencio entre una alarma y otra se sentía demasiado largo. La paciente que cambió mi vida ingresó un lunes por la tarde. Se llamaba Elvira Salcedo, tenía 68 años y llegó con un cuadro hepático complicado. Ascitis, ictericia, debilidad general, antecedentes mal atendidos. Venía acompañada por una sobrina, no por una hija ni por un esposo. La mujer que la dejó firmó unos papeles sin mostrar demasiado interés y se fue antes de que anocheciera. Recuerdo eso porque la señora Elvira la siguió con la mirada hasta que desapareció por el pasillo, y luego me miró a mí como si yo tuviera la culpa de que la hubieran abandonado. He tratado de describir muchas veces esa mirada, pero nunca encuentro una palabra exacta. No era una mirada de dolor, ni de rabia, ni de simple amargura. Era algo más oscuro, como si me viera y ya supiera algo de mí que ni yo conocía todavía. Tenía la piel amarillenta, el cabello ralo, los labios partidos y unas manos huesudas con uñas largas, opacas, sucias en las orillas. No parecía una paciente cualquiera. Parecía alguien que llevaba semanas pudriéndose en vida, aunque los análisis dijeran otra cosa. Yo me presenté con la amabilidad que nos exigen al entrar a una habitación. Buenas noches, señora Elvira. Voy a estar pendiente de usted durante el turno. Ni siquiera me contestó.
Solo me observó fijo, casi sin parpadear. Le tomé signos, revisé la vía, acomodé la sábana, le expliqué el medicamento que iba a administrarle y apenas abría la boca para responder con monosílabos secos cuando respondía. Pensé que era una mujer difícil, de las muchas que uno encuentra en hospitalización, pacientes cansados de estar enfermos y molestos con todo el mundo. Los primeros 2 días no pasó nada fuera de lo normal, si se puede llamar normal a trabajar entre vómitos, fiebre, cambios de turno y pacientes que a las 3 de la mañana lloran porque sienten que no van a amanecer. La señora seguía antipática, siempre sola, siempre con esa expresión dura. Lo raro comenzó la tercera noche. Yo iba saliendo del cuarto 12, donde estaba un diabético descompensado, cuando escuché claramente una conversación en la habitación de Elvira. No era televisión. No era radio. Eran murmullos, una voz baja de mujer y otra voz que sonaba más grave, apagada, casi como si alguien hablara con la boca llena de agua. Me detuve frente a la puerta. Pensé que algún familiar se había quedado escondido, algo que a veces pasaba. Empujé la puerta y entré. Solo estaba ella. Sentada semierguida sobre la cama, con la mirada clavada en la ventana cerrada, sonriendo apenas. Una sonrisa torcida, desagradable. El cuarto olía raro, no a medicamento ni a sudor de enfermo. Olía a tierra mojada, como si acabaran de sacar lodo del patio y lo hubieran metido ahí adentro. Le pregunté si alguien había entrado a verla. Giró despacio el rostro hacia mí. No te metas donde no te llaman, muchacho. Me habló tan quedo que sentí un escalofrío. Le revisé la solución, confirmé que seguía estable, sin fiebre, sin signos de desorientación. Nada en ella sugería delirio. Anoté lo correspondiente y me fui, aunque con la sensación incómoda de haber interrumpido algo. Más tarde, cerca de la 1 de la mañana, una compañera llamada Nadia llegó pálida a la estación de enfermería. Me dijo que al pasar frente al cuarto 14 había escuchado a la señora carcajearse, como si estuviera platicando con varias personas al mismo tiempo. No quise parecer novato impresionable, así que fui con ella para revisar. Antes de abrir, los dos oímos la risa. Era una risa vieja, asmática, pero acompañada de algo más. No eran palabras claras, solo murmullos superpuestos, como cuando muchas personas rezan al mismo tiempo detrás de una pared. Entramos de golpe. Otra vez, nadie. La señora ya no reía. Nos miraba con fastidio, respirando despacio. Nadie me dejó solo porque sonó un monitor en otra sala. Yo me acerqué a revisar los signos, más por nervios que por protocolo. Entonces Elvira levantó la mano y me agarró del uniforme a la altura del pecho. Tenía una fuerza extraña para alguien tan débil. Hoy se va el más limpio, me dijo. Le pregunté qué significaba eso. Ella sonrió mostrando unos dientes amarillentos. El que todavía no conoce la mugre del mundo. Me soltó y volteó hacia la pared. Salí sin decir nada, con el corazón acelerado. Traté de convencerme de que hablaba incoherencias, metáforas de anciana enferma, cualquier cosa. Pero esa madrugada, poco antes del cambio de turno, falleció un niño de 8 años en pediatría. Había entrado por una complicación respiratoria y se deterioró de forma inesperada. Cuando me enteré sentí un vacío en el estómago, una impresión helada que me obligó a sentarme. No le conté a nadie lo que la señora me había dicho. Me avergonzaba sonar supersticioso. Además, en un hospital siempre muere alguien. Eso era lo que me repetía. Eso me repetí también al día siguiente, cuando volví a escucharla hablar sola. Y al siguiente, cuando la oí decir, antes de medianoche, que esa vez se iría uno que todavía huele a leche. A las 5 de la mañana falleció una mujer embarazada que había sido ingresada por una hemorragia severa.
El bebé no sobrevivió. A partir de ahí empecé a observarla con miedo real. No era solo que adivinara muertes. Era la calma con que lo hacía. La forma en que parecía esperar noticias que ya conocía. A veces levantaba la cara unos segundos, como si oyera pasos que nadie más escuchaba. Otras veces murmuraba nombres. Nombres completos. Una madrugada la escuché decir, ya viene por Ruiz, el del 9. En la mañana, el señor Ruiz hizo un paro. Yo estaba dejando de dormir. Cada noche llegaba con el estómago revuelto, rezando para que la señora siguiera callada. Empecé a pedir cambios de área, pretextando cansancio o mareos, pero casi nunca me los concedían. Éramos pocos y los pacientes muchos. Nadia fue la única a la que terminé contándole una parte. No me creyó del todo, aunque sí admitió que la mujer le daba miedo. Me dijo algo que todavía recuerdo: hay gente que se enferma del cuerpo y hay otra que se enferma de algo más. La séptima noche ocurrió lo peor. Elvira había pasado el día extrañamente tranquila. No insultó a nadie, no rechazó los medicamentos, no pidió nada. Cuando entré a su habitación para tomarle signos, me estaba esperando despierta, con los ojos abiertos de par en par, como si no hubiera parpadeado en horas. Hoy no van a venir por un paciente, dijo. Hoy van a venir por uno de ustedes. Se me secó la boca. Le pregunté por quién. No respondió de inmediato. Sus dedos comenzaron a rascar despacio la sábana, como si contara hilos invisibles. Luego me miró a la cara y sonrió con una dulzura falsa, peor que su enojo. Por el que se atreva a oír cuando lo llamen. Salí de ahí temblando. Fui directo con la supervisora, pero no le conté la verdad. Solo le dije que la paciente estaba alterada y que tal vez necesitaba valoración psiquiátrica. La supervisora me miró con cansancio y me recordó que no estábamos en un hospital privado, que había prioridades más urgentes, que hiciera mi trabajo. Poco después de las 3 de la mañana se fue la luz en una parte del piso. No todo el hospital, solo ese pasillo. Las plantas de emergencia tardaron segundos en entrar, pero a mí me parecieron minutos. En la oscuridad se escucharon alarmas, ruedas de camilla, un vidrio romperse en algún lado. Y entonces, en medio de todo, oí mi nombre. No un grito. Un susurro. Roberto. Venía desde el fondo del pasillo, cerca del cuarto de aislamiento que llevaba meses vacío. Pensé que era Nadia o algún médico. Caminé 2 pasos hacia allá y volví a escucharlo, un poco más claro, con una voz igual a la de mi madre. Mi madre vivía a más de 4 horas de distancia. Roberto. Sentí que todo el cuerpo se me entumía. Iba a seguir avanzando cuando alguien me jaló del brazo con violencia. Era Nadia. Me gritó que qué hacía parado ahí, que llevaba rato llamándome desde la estación. Me dijo que tenía la cara blanca, que parecía ido. Yo no le respondí. Solo volteé hacia el fondo del pasillo. Las luces de emergencia acababan de encender y no había nadie. En ese mismo instante sonó el código en la habitación de Elvira. Corrimos. La encontramos acostada, inmóvil, con los ojos abiertos y una expresión casi satisfecha. Los médicos intentaron maniobras, pero era inútil. Hora de muerte, 3:17 de la mañana. Mientras uno de ellos dictaba indicaciones, yo me quedé viendo las uñas de la señora. Ya no estaban sucias. O eso me pareció. Se veían limpias, rosadas, como las manos de alguien mucho más joven. Sentí ganas de vomitar. Pensé que todo terminaba ahí. Me equivoqué. Cuando fuimos a preparar el cuerpo para trasladarlo, notamos que en la baranda de la cama había marcas frescas,
como si alguien hubiera arañado el metal con desesperación desde adentro, del lado donde ella había estado acostada. No comenté nada. Nadia tampoco. Nos limitamos a hacer el procedimiento en silencio. Lo verdaderamente insoportable vino al final del turno. Antes de salir, fui al vestidor por mi mochila. Uno de los camilleros me alcanzó para decirme que lamentaba lo de Nadia. Le pregunté de qué hablaba. Me respondió que acababan de bajarla a urgencias, que se había desplomado en el baño del personal. Un aneurisma, dijeron después. Fulminante. No alcanzaron a reanimarla. Recuerdo que me quedé inmóvil, sin entender. La última vez que la vi fue cuando me jaló del brazo para apartarme del pasillo oscuro. La última frase completa que le escuché fue: no voltees si te vuelven a hablar. Nunca regresé a ese hospital. Renuncié 2 semanas después con el pretexto de problemas familiares. Me mudé de ciudad y trabajé en clínicas pequeñas, luego en consulta externa, siempre evitando turnos nocturnos y áreas de hospitalización. Durante años tuve pesadillas con pasillos oscuros y voces conocidas llamándome por mi nombre. Lo que terminó por destruir cualquier intento de explicación racional ocurrió mucho después, cuando ya vivía en Puebla y trataba de rehacer mi vida. Un antiguo compañero me localizó por redes y nos pusimos al día. En algún momento me mencionó, sin saber lo que removía en mí, que el cuarto donde estuvo internada Elvira había permanecido cerrado varios meses porque varias enfermeras reportaron escuchar murmullos por las noches, incluso estando vacío. Me reí para no sonar alterado. Le pregunté si sabía algo más de la señora. Me dijo que sí, que tiempo después alguien revisó su expediente viejo porque había una inconsistencia en sus datos. Al parecer, no era la primera vez que ingresaba a un hospital público con nombre distinto y sin familiares claros. En 2 estados había registros parecidos de una mujer mayor que aparecía sola, permanecía algunos días y moría siempre de madrugada, justo después de una racha extraña de fallecimientos. Cuando colgué, me quedé sentado mucho tiempo sin moverme. Esa noche soñé otra vez con el pasillo sin luz. Pero esta vez no escuché la voz de mi madre. Escuché la de Nadia, muy cerca del oído, diciéndome algo que nunca me había dicho en vida. No te salvé a ti. Solo te dejaron para después. Desde entonces, cada vez que entro a un hospital, aunque sea de visita, evito mirar al fondo de los pasillos vacíos. Y cuando algún paciente anciano me observa demasiado fijo, con esa clase de calma que no debería existir en alguien tan cerca de la muerte, siento el mismo frío que me recorrió aquella noche en Veracruz. Porque hay enfermos que llegan buscando alivio. Y otros que, por alguna razón que no entiendo, llegan acompañados. Suscribirte y darle like ayuda mucho a este canal. Si ya has escuchado mi contenido antes, te ha gustado y estás disfrutando lo que escuchas en este sector, te agradeceré que presiones el botón de suscribirse. Sin más interrupciones, continuamos. No me gusta contar esto porque todavía hoy, después de tantos años, sigo sin encontrarle una explicación que me deje tranquila. Me llamo Verónica, fui enfermera durante casi 15 años y trabajé en clínicas públicas, consultorios privados y un hospital regional en el norte de Jalisco. Vi accidentes, partos complicados, muertes repentinas y familias derrumbarse en un pasillo. Creí que nada podía impresionarme ya. Me equivoqué. Esto ocurrió en 2011, cuando acepté un turno nocturno en una clínica recién reabierta a las afueras de Tepatitlán. Antes de convertirse en clínica general, ese edificio había sido una casa de asistencia para enfermos mentales y adictos. No era un rumor de pueblo. Todos en la zona lo sabían, aunque nadie hablaba demasiado del tema.
A mí me habían contratado por recomendación de una excompañera y acepté sin pensarlo mucho, porque el salario era bastante mejor que en mi trabajo anterior. Desde el principio noté algo raro en el ambiente, una clase de silencio que no se sentía normal, como si el edificio estuviera escuchando. La primera semana pasó sin incidentes. Había pocos pacientes, casi todos adultos mayores o personas en recuperación de cirugías menores. El lugar olía a pintura nueva, cloro y medicamento, pero debajo de eso había otro olor, uno húmedo, viejo, como de pared recién abierta. Yo hacía rondines, revisaba signos vitales, acomodaba expedientes y trataba de no pensar en la historia del edificio. Todo comenzó en mi octava noche. Eran casi las 2 de la mañana cuando fui al cuarto 204 para cambiar una venoclisis. La paciente dormía profundamente. Mientras le ajustaba el suero, escuché que una de las camillas del pasillo rechinó, como si alguien la hubiera movido de golpe. Pensé que sería el camillero, pero al salir no había nadie. El pasillo estaba solo, limpio, inmóvil. Apenas me di la vuelta para regresar al cuarto cuando oí algo más, un golpe seco, fuerte, proveniente del ala antigua del edificio. Esa zona estaba cerrada al público. Habían dejado fuera de servicio 6 habitaciones y una sala de observación que todavía no terminaban de remodelar. Nadie debía entrar ahí durante la noche. Tomé la linterna del carro de curaciones y fui a revisar. No porque fuera valiente, sino porque en ese trabajo uno aprende a buscar primero una explicación lógica. Pensé que quizá una ventana se había abierto por el viento o que algún familiar se había metido por error. La puerta del ala antigua estaba entornada. Eso fue lo primero que me heló la sangre, porque yo misma la había visto cerrada una hora antes. Empujé despacio. El pasillo estaba oscuro. Solo entraba la luz débil de emergencia desde el extremo. Las paredes nuevas no lograban ocultar lo viejo del lugar. Había manchas amarillentas bajo la pintura, grietas finas y ese olor agrio que hasta entonces no había podido identificar. Di 2 pasos y escuché algo arrastrarse al fondo. No era un animal. Sonaba como una cama siendo empujada muy lentamente. Iluminé hacia la sala de observación y vi una camilla atravesada a media puerta. Sus ruedas estaban llenas de polvo, como si nadie la hubiera tocado en años. Lo extraño fue que no estaba así durante el turno de la tarde. Yo misma había pasado por ahí con mantenimiento. Me acerqué y entonces vi la sábana. Había una sábana blanca encima de la camilla, hundida en el centro, marcando el cuerpo de alguien acostado. Recuerdo que en ese instante pensé que tal vez algún interno había dejado una broma de mal gusto. Quise enojarme. Quise convencerme de eso. Extendí la mano, tomé una esquina de la tela y la levanté de golpe. No había nadie. Pero la camilla se hundió más, justo enfrente de mí, como si algo invisible acabara de incorporarse. Solté la sábana y retrocedí. Al hacerlo, choqué con la pared. Escuché entonces una respiración muy cerca de mi oído izquierdo. Una respiración cansada, húmeda, con un silbido al final. Me giré de inmediato y no vi a nadie, pero la linterna comenzó a fallar. Parpadeó 3 veces y se apagó. Lo que escuché después fue lo peor. No eran gritos, no exactamente. Eran quejidos contenidos, como de varias personas tratando de llorar con la boca tapada. Venían de las habitaciones cerradas, una detrás de otra, como si algo hubiera despertado al mismo tiempo en todos esos cuartos. Sentí un olor penetrante a medicamento viejo, sangre seca y sudor encerrado. Quise correr, pero las piernas no me respondían. Entonces, en medio de la oscuridad, oí el rechinido de unas ruedas acercándose. La camilla venía hacia mí. No la veía, pero la escuchaba cada vez más cerca.
Logré reaccionar cuando sentí el metal rozarme la pierna. Empujé a tientas, encontré la puerta del pasillo y salí casi cayéndome. Cerré de golpe y me quedé del otro lado, temblando, esperando que alguien más hubiera escuchado todo. Nadie salió. Nadie preguntó nada. La clínica seguía en el mismo silencio imposible. Fui a la estación de enfermería y ahí estaba don Julián, el vigilante, tomándose un café como si nada. Debió verme pálida porque me preguntó si me sentía bien. Le conté lo sucedido sin exagerar, casi con vergüenza. Él no se sorprendió. Solo bajó la mirada y me dijo que esa ala no debía abrirse de noche, porque antes, cuando eso todavía era un centro de internamiento, ahí dejaban a los pacientes que estorbaban. Así lo dijo. Los sedaban, los amarraban y los dejaban gritar hasta que el amanecer los volvía dóciles o los callaba para siempre. Esa noche no renuncié. Tampoco la siguiente. Necesitaba el trabajo y me repetí muchas veces que el cansancio podía deformar la mente. Pero 2 semanas después ingresó un anciano con neumonía severa. Lo instalaron en la cama 12 del segundo piso. Cerca de las 4 de la mañana abrió los ojos, me tomó con fuerza de la muñeca y me preguntó por qué habían vuelto a bajar a los amarrados. Yo nunca le había contado a nadie lo que escuché. Murió 20 minutos después. Al entregar turno revisé su expediente por última vez. No tenía antecedentes psiquiátricos ni delirios previos. Pero eso no fue lo que me hizo irme de esa clínica. Fue otra cosa. En la hoja de ingreso, en el espacio donde se anotaba el domicilio del paciente, alguien había escrito con tinta temblorosa una frase que no estaba allí al principio de la noche. La cama nunca regresó vacía. Renuncié ese mismo día. Nunca volví al edificio. Años después me enteré de que lo demolieron tras una serie de quejas y accidentes. Dijeron que los cimientos estaban dañados, que la estructura ya no era segura. Yo sé que no tumbaron el edificio por eso. Lo tumbaron porque de noche, cuando todos se iban, algo seguía empujando una camilla por los pasillos.